Nos dedicamos al merchandising y a la ropa personalizada, básicamente, pero hemos querido reenfocar un poco esta propuesta hacia el tema del branding, porque creemos que el mercado es un mercado global y exige soluciones globales. Nos especializamos en lo que es el servicio al cliente, sobre todo en plazos de entrega. Somos una empresa que podemos ofrecer un servicio de entrega muy rápido y gracias a que tenemos un centro de producción y logística que nos permite ser muy ágiles en la personalización de los productos. La evolución de los primeros años fue una evolución más lenta, pero más segura. Fuimos poquito a poco creciendo, estabilizando el proyecto y sentando unas bases sólidas. El año 2017 fue un año de bastante crecimiento y de bastantes cambios. Superamos los 4.500 pedidos. Hemos formado un equipo de más de 20 personas que estamos llevando ahora mismo el proyecto adelante. Y este año pues nos lo hemos tomado un poquito de transición, de consolidación y sobre todo de estructurar una de las patas más importantes, que es la de la internacionalización. Acabamos de desembarcar en Francia y este es un punto muy importante de desarrollo de los próximos años. Otro aspecto en el que queremos crecer es en la omnicanalidad. El proyecto yo lo definiría como un proyecto de equipo. Otra palabra que creo que nos define es la honestidad. Queremos ser un proyecto honesto. Y el tercer aspecto que me gustaría destacar pues es que somos un equipo y un proyecto en crecimiento, ambicioso en cuanto a que queremos continuar escalando y haciéndonos más grandes, pero sin olvidar lo que comentaba antes, que queremos que ese crecimiento sea un crecimiento sostenible, que sea un crecimiento honesto y que no sea a costa de cualquier cosa, sino que sea muy ordenado. Berker Recursos Humanos es una consultoría estratégica de selección de personal y empresa de trabajo temporal. Acabamos de cumplir 3 años y nos dedicamos a dar apoyo y soporte a pymes de Aragón en sus departamentos de recursos humanos. Estudié relaciones laborales y de ahí ya me metí en el mundo laboral con unas prácticas en una ETT. Ahí fui promocionando, tuve 3 promociones internas hasta que la última promoción que me ofrecieron no me gustó. Cambié a otra empresa también de ETT y consultoría. Esta empresa nos vendió a una multinacional, no me gustaba, estaba desmotivada, no había posibilidad de crecimiento y fue en el momento en el que me surgió la locura, como yo lo llamo, de por qué no hacer lo que sabes hacer y como lo sabes hacer con tu propia marca, con tu nombre, con tu imagen y con tu equipo. Soy una persona que necesita muchos retos, necesita luchar y sentirme fuerte y sobre todo, pues, y también lo que más me define, soy una persona muy pasional. Tenemos 3 años de vida, 3 años muy intensos, porque solamente empezamos 2 personas a trabajar con 2 clientes. A fecha de hoy tenemos 82 clientes que van subiendo y bajando, que nos van haciendo pedidos, que confían en nosotras, con lo cual la vida en Berker es muy ajetreada, muy estresante, pero muy bonita, con muchas previsiones de futuro, porque en este 2018 ya hemos incorporado 2 personas de plantilla indefinidas, lo que nos da un total de 5 personas más yo 6, con previsión de montar una segunda delegación en la Comunidad Foral de Navarra, en la Ribera, en Tudela, que yo ya estoy trabajando en ello, en la apertura, en el equipo, en los nuevos clientes que vamos a tener allí, y nuestras previsiones de futuro, si todo sigue como sigue, son muy buenas. En Dynamical Tools desarrollamos tecnología 3D para la industria. La verdad que empecé como autodidacta, como investigador autodidacta en 2010 más o menos, acerca de la tecnología 3D, me interesaba bastante, estuve estudiando varios años el tema y en 2013 me surgió una oportunidad de dirigir un departamento de desarrollo en una compañía acerca de tecnología 3D. Y bueno, pues durante varios años estuve realizando diferentes desarrollos. Lo que pasa es que siempre había algo que no me sentía totalmente realizado, veía siempre que estabas condicionado a ciertas políticas de la compañía. Y bueno, pues en 2015 decidí buscar financiación, buscar un inversor y lanzar la compañía con las ideas que yo creía que podrían
acoger mejor el mercado. La política de empresa que teníamos muy clara desde el principio era la de trabajar a través de distribuidores, lo que nos iba a permitir escalar de una manera muy rápida todo el servicio técnico y comercial, pues permitiéndonos a finales de 2016 cubrir todo el territorio nacional. Asistimos a nuestras primeras ferias internacionales, mientras en paralelo nuestros distribuidores nacionales continuaban vendiendo, y empezamos a abrir mercado, sobre todo en Europa. Y bueno, pues ahora en 2018 hemos dado ya el salto a otros países como Estados Unidos y afrontando nuevos retos. Pues el crecimiento ha sido vertiginoso, la verdad que hemos ido casi a contrapié. Ahora al fin estamos un poquito más estabilizados. En un primer momento empezamos en unas oficinas de 30 metros haciendo el diseño. En apenas 8 o 9 meses tuvimos que cambiar de oficinas a 200-250 metros para empezar a fabricar las primeras unidades. Por allá en 2016-2017 ya estamos 8 o 9 personas. Y hoy, a mediados de 2018, tenemos ahora unas nuevas instalaciones con más de 800 metros cuadrados destinados a fabricación, 150 oficinas, y estamos ya 20 personas en la compañía con la previsión de ampliar 2 o 3 más antes de final de año. El objetivo de la compañía, y como la quiero definir, es global, ¿vale? Porque esa es una de las características que queremos que nos defina, y otra con la que vamos siempre con bandera, que es aragonesa, con todos los valores que ello implica. La verdad que es una cosa que hacemos bastante hincapié también. Allá donde vamos muy orgullosos de donde estamos, porque siempre lo primero Madrid o Barcelona, digo, no, Zaragoza. Funidelia es una tienda online de disfraces principalmente. Ahora hacemos también algo de merchandising y algo de party, lo que son globos, vasos, etcétera. Y básicamente vendemos online a todo el mundo, principalmente a cliente final, a consumidores. Nosotros empezamos en septiembre de 2011 a vender, pues de una idea un poco loca, sobre todo orientada a querer montarnos algo online directamente. O sea, bueno, el origen, pues de amigos se compraban fuera y tal, y al final decidimos montar esto porque vimos un hueco de mercado, ¿no? Los dos somos amigos de bastante antes y los dos tenemos experiencia en el online, no demasiado larga, pero sí que habíamos estado trabajando en todo el mundo online, en diversas facetas, y lo que teníamos claro era que lo que podíamos montar era lo que nosotros conocíamos y ya teníamos herramientas para hacerlo. Ahora mismo estamos presentes en unos 32 países, si no me falla la memoria, con web propia, aunque vendemos a todo el mundo. Estamos con una facturación cercana a los 20 millones de euros, que la hemos ido doblando cada año aproximadamente. En esta oficina trabajan unas 55 personas y además damos trabajo indirecto en almacén externos a más de 100 personas más en los picos, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos de eso. En 3 palabras, pues ya que somos ingeniosos, y nos toca serlo también con el sector que tenemos, ¿no? Somos analíticos, que es lo que nos exige la cultura de datos, ¿no? Y somos muy resolutivos. O sea, nosotros estamos constantemente resolviendo problemas y situaciones que se nos dan en el día a día. Nuestra ambición, digamos, es convertirnos en una tienda global, ¿no? Ahora vendemos en muchos países, hemos abierto centros de operaciones, estamos abriendo en Europa, también en Latinoamérica, y un poco la idea es convertirnos en una tienda, la tienda más conocida a nivel global en el sector en el que trabajamos, que esto implica, pues al final, pues acabar abriendo operaciones en Estados Unidos, en Australia, en todos los continentes, ¿no? Que es un poco, pues nuestra ambición, ¿no? El por qué no.